Desde hace algunas semanas escuchan ustedes unas cuñas publicitarias aquí en Ser Andalucía Centro sobre la prevención del maltrato infantil y juvenil. Forman parte de una campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Estepa para la prevención del maltrato en niños, niñas y adolescentes, y en cuyo diseño además han trabajado alumnos y alumnas del Instituto Aguilar y Cano y del Instituto Ostipo de Estepa. El maltrato a menores es un tema del que no se suele hablar mucho en los medios de comunicación, hasta que desgraciadamente ocurre una tragedia. Hoy hemos querido reunir a distintas voces que a buen seguro tienen mucho que aportar en este tema y, sumando estas reflexiones, podemos hacernos una idea de cómo abordar y prevenir situaciones de maltrato infantil y juvenil. Antes de presentar a nuestros invitados, también vamos a saludar a los telespectadores de Gwinnett Televisión, que también nos están viendo. Y vamos con nuestros protagonistas. Asunción Llamas Rangel, concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Estepa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Está también Diego Martín Ayala, guardia civil, ponente del plan director y experto en educación en la no violencia. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Miguel Erruzo Pérez es psicólogo clínico del Centro de Salud de Estepa, de la Unidad de Salud Mental Comunitaria. José Miguel, también muy buenas tardes. Buenas tardes. Remedios Camero, que es periodista, pero que está aquí con nosotros en representación de los padres y madres. Remedios, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Hortensia Durán Cádiz, que es orientadora del Instituto Aguilar y Cano. Hortensia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Juan José Maeso Corral, que es psicólogo de la LOPIBI, de la Diputación de Sevilla, los equipos de refuerzo para la protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Juan José, también muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos, espero que estéis todos aquí cómodos. Antes de nada, Asunción, como todo esto parte de una campaña, como yo decía, que estamos escuchando en radio, pero que también puede verse en redes sociales, ¿cómo nace la idea de esta campaña y de poner en marcha esta mesa de prevención del maltrato infantil y juvenil? Mira, la mesa de prevención en el Ayuntamiento de Estepa está funcionando desde marzo de 2009. Bien, es verdad que en aquel momento estaba orientada básicamente en accidentes de tráfico, prevención de accidentes de tráfico. Es en septiembre de 2015 cuando la mesa de prevención pasa a mesa de prevención a nivel local. Intervienen pues todos los que estamos aquí representados, todas las etapas educativas escolares de nuestros niños, AMPA, Guardia Civil, Policía Local, y en el año pasado ya detectamos que estábamos teniendo un problema que considerábamos grave en tema de maltrato infantil. Desde entonces se está trabajando mucho en ello y por fin se ha materializado en la campaña que venimos proyectando pues prácticamente desde principios de año. Y que además va a tener, eso lo diremos al final, continuidad con distintas otras acciones, digamos, para informar también de cara a la ciudadanía, ¿no, Asunción? Para que la ciudadanía quede tranquila de que empezamos detectando un problema y terminamos buscando soluciones, porque en esta vida, gracias a Dios, todo tiene solución. Pues vamos a intentar reflexionar sobre todo esto con nuestros invitados y claro, quizá lo primero es definir qué es el maltrato infantil y juvenil. Hola, pues bueno, hay muchas definiciones del maltrato infanto-juvenil, pero nos gustaría comenzar con definiendo al maltrato infanto-juvenil como las lesiones físicas o psicológicas no accidentales en niños, niñas y adolescentes por los responsables del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales o sexuales, de comisión u omisión y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y emocional considerado normal. Bueno, es verdad, efectivamente, uno de los grandes desconocidos muchas veces del maltrato ya no solamente es el maltrato físico, que es el que aparentemente la población conoce, ¿no? Lo que es el castigo punitivo, sino que también un tipo de maltrato más encubierto o más que se detecta menos es la negligencia por parte de cuidadores o padres, ¿no? o adultos, en el que hay una falta de cuidados, de apoyo emocional. Y parece, ¿no? Pero hay una de las partes de la campaña que decíamos, las palabras también duelen, precisamente se caracteriza por eso, ¿no? Porque no todo es golpear, ¿no? Dañar, ¿no? Sino que también estamos hablando de que hay un daño mucho más importante y que deja una secuela terrorífica, ¿no? Sobre todo en la parte en la que me toca de salud mental, que tiene que ver con la negligencia, el abandono emocional, ¿no? En no prestarle atención, el mostrarte indiferente, ¿no? hacia el menor y el ser un padre ausente o
cuidadores poco que no atienden a las necesidades básicas, ¿no?, que pueden tener un menor. Eso también es importante resaltarlo. Aunque habitualmente, José Miguel, sí es verdad que solemos identificar el maltrato infantil juvenil con el maltrato físico. Efectivamente. Y se nos puede obviar ese otros tipos de maltrato. En el colectivo, ¿no? La mayoría dirá, no, yo no pego a mis hijos, yo no le hago daño a alguno, ¿no? Pero no solamente es pegar. Ya digo que un comentario, una crítica, un reproche, un insulto, una comparación con un hermano mayor o una comparación con otros menores, ¿no?, hace un daño atroz también a la estabilidad emocional de ese menor a lo largo de su desarrollo, ¿no? Y no nos damos cuenta, muchas veces en una conversación con nuestros hijos o una interacción normal salen comentarios que eres un torpe, o es que ves que siempre te tengo que hacer yo las cosas, o es que así aprendes de tu hermano, y eso también es un tipo de maltrato, ¿vale? Es importante que dejemos claro que no solamente es el daño físico, ¿no?, que es el que más se queda en el inconsciente de la gente, sino que también el daño emocional es atroz, ¿no? Y el abandono por parte también, ¿no?, del abandono de no cubrir las necesidades básicas. Claro, estamos hablando ahora mismo de ese maltrato, digamos, en un entorno familiar, pero luego hay otro entorno en el que los niños y niñas y adolescentes pasan muchísimo tiempo, que es el colegio y el instituto, ¿no? Hortensia, aquí también hacéis un trabajo muy importante a la hora de detectar o de intentar detectar el maltrato a los alumnos y alumnas, ¿no? Pues sí, en el centro educativo pasan toda la mañana, claro, de lunes a viernes, durante 10 meses del año natural. Eso hace que estén mucho tiempo entre esas paredes y sobre todo que estén mucho tiempo a nuestro cargo. Ello hace que estemos más sensibles a todo lo que le pudiera ocurrir. Y además nosotros tenemos una normativa muy generosa porque recoge cualquier tipo de maltrato, incluyendo también la corrupción, la explotación laboral, el síndrome de... hasta 10 tipos. Y estamos totalmente sensibilizados a cualquier tipo de ellos. Remedios, como madre, me imagino que eso os da tranquilidad. Como bien decía Hortensia, los hijos e hijas pasan mucho tiempo en el colegio, en el instituto, ¿no? Por supuesto, y además creo que está demostrado que a veces los padres y madres no detectamos ciertas cosas que después otras personas fuera del ámbito familiar pueden detectarlo. Nos ha ocurrido a todos, porque a veces los propios menores, nuestros hijos e hijas, se relacionan más con otras personas por su edad, a lo mejor adquieren más confianza con personas que no son su padre, su madre, sus tutores. En ese sentido, hombre, para nosotros es una gran tranquilidad saber que hay una red administrativa por parte de la administración pública y también por parte de las autoridades sanitarias y, por supuesto, educativas, que de alguna forma nos ayudan, porque realmente nos podemos ver un poco en ese sentido a veces perdidos, ¿no? Y bueno, para nosotros sí que es una gran tranquilidad como familia. Y luego está esa otra red, vamos a llamarla legal, que es la que protege en definitiva al menor, y quizás sería bueno, Diego, conocer cuáles son las medidas legales que existen, bueno, pues para actuar ante posibles casos o posibles situaciones de maltrato infantil y sobre todo quién y cómo aseguramos que esa normativa, que esa ley se cumpla. Bien, en España pues existen múltiples medidas legales para actuar frente al maltrato infantil y la más novedosa quizás sea la LOPIBI, la Ley Orgánica 8/2021. También tenemos otra normativa, como puede venir en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras normativas específicas. Sí quería añadir un poco que la LOPIBI es una ley novedosa y ha pasado de tener un enfoque, porque antiguamente las leyes que teníamos tenían un enfoque más reactivo y esta ley tiene un enfoque más proactivo e integral. Luego, en cuanto a las medidas preventivas, bueno, pues tenemos la obligación de denunciar que trae esa ley. Trae algunas medidas novedosas como el coordinador de bienestar y el delegado de protección, o protocolos obligatorios en los colegios, y también medidas de detección e intervención. En este caso se puede retirar la patria potestad y la custodia de un menor, órdenes de protección y alejamiento, acompañamiento especializado a menores, medidas penales y sancionadoras como endurecimiento de las penas en delitos de maltrato, abuso sexual, explotación infantil o violencia vicaria. Viene el registro central de delincuentes sexuales y la inclusión del maltrato infantil como agravante en delitos de violencia de género o violencia doméstica. También la inhabilitación en el ejercicio de profesiones relacionadas con menores para los que trabajan con menores. Y vamos a ver, nos ponemos en un caso muy práctico, tenemos sospechas, indicios de que
en la casa de enfrente o alguna familia de un compañero del colegio, del instituto, podemos tener sospechas, indicios de que puede estar sufriendo un maltrato. Cualquier persona puede denunciarlo, puede comunicarlo. ¿Y cuál es el mecanismo para hacerlo, Diego? Pues sí, cualquier persona puede y debe comunicar posibles indicadores o sospechas de maltrato infantil. ¿Cómo se puede informar en caso de un maltrato infantil? Bueno, si el menor está en peligro inmediato, siempre llamar al 112. Si tenemos que presentar una denuncia con todos los elementos que podamos aportar, pues se denuncia. Nosotros aquí tenemos la Guardia Civil. El teléfono de la Guardia Civil es el 062. También quiero decir que nosotros, como Guardia Civil, tenemos unidades especializadas, con en este caso el EMUME. Y también, no sé si querías tú... Sí, Diego, sí. Como dice Diego, cuando hay una situación de maltrato, digamos, urgente, pues son todo lo que ha dicho Diego. Pero si tenemos una posible situación de maltrato y somos trabajadores con niños, niñas y adolescentes y lo detectamos, por parte esa posible situación de maltrato por parte de madre o padre o persona guardadora, se realiza una comunicación a través de una aplicación simia. Esos serían, digamos, los profesionales que trabajan con los menores. Si no trabajas con menores, si somos un ciudadano más, un vecino, pues se hace una comunicación general, que es llamar al teléfono de notificación de posibles situaciones de maltrato, 900-851-818. Que es gratuito, lo que se conoce, perdona, como el teléfono del menor. Sí, ¿vale? Es importante decir que es gratuito y es confidencial. ¿Vale? Y luego, bueno, en el caso de que seas un menor, los menores también tienen la posibilidad, que es una de las cosas que incluye la LOPIBI, de medidas de autoprotección. Los menores también, los menores y adolescentes, pueden hacer uso de la línea de ayuda a la infancia, que es el 116111. Bueno, no sé si eso a los padres os da un poco de tranquilidad, Remedios, porque a veces yo creo que esa falta de información es la que puede echar para atrás, ¿no? Cuando tenéis sospechas de que pueda haber algún compañero que es maltratado, ¿no? Efectivamente, vamos, personalmente no sabía qué pasos podría seguir y ellos me están clarificando muchas cosas si yo tengo constancia o conocimiento de algún caso de maltrato, que afortunadamente no es mi caso, pero puede ocurrir. Y vuelvo a insistir en la idea que puse anteriormente, el hecho de agradecer que exista esa red por distintas vías que nos ayudan a la familia, y cuando lo vemos como espectadores, pues no quedarnos impasibles, como ha dicho Diego, porque todos tenemos el deber moral de denunciar cualquier caso de maltrato hacia un menor. Y esa red sanitaria, José Miguel, también es muy importante, ¿no? Claro. Como ocurre con otros colectivos, y bueno, se nos viene a la cabeza probablemente el tema del maltrato hacia la mujer, ¿no? Claro, efectivamente también tenemos que tener en cuenta que el maltrato hacia las mujeres supone también una victimización hacia los menores, ¿no? Y que los menores también se sienten dañados y son precisamente el foco principal, ¿no?, de las atenciones en ese sentido. En la parte que toca por tema de salud mental, es verdad que los menores, cuando han sido víctimas de algún tipo de maltrato, hay ciertos indicios, ¿no?, que se suelen tener en cuenta, y que hay muchas patologías que van asociadas, que eso quizás lo podríamos hablar luego, un poquito más adelante lo hablamos. Pero hay muchas patologías que se pueden asociar perfectamente a haber recibido malos tratos, ¿no?, o que estén viviendo una situación incluso por aprendizaje vicario, ¿no?, por observación por parte de los padres que generan violencia de género, y entonces también ellos también son víctimas y generan una serie de secuelas, ¿no?, a nivel psicológico y emocional importante. Hortensia, desde la perspectiva del sistema educativo, por lo menos lo que a ti te compete, el tema de la identificación y de la comunicación, lo tenéis también muy asumido, muy claro, ¿no? Sí, nosotros tenemos la orden de 20 de junio de 2011 y uno de los anexos es el maltrato infantil. Hay una serie de pasos, pero todo siempre nos movemos en educación desde supuesto. Nosotros nunca hablamos de maltrato, hablamos de supuesto caso. Y por supuesto, y además es una cosa que trabajamos mucho en educación, no hablamos de maltratadores o maltratadoras, sino personas que están realizando conductas. Vamos a separar la parte de la persona con la conducta que realiza, porque desde esa perspectiva siempre hay más esperanza al cambio. Entonces, por eso siempre nos movemos en sospecha de supuesto de maltrato. Y desde ahí es más fácil que un menor o una menor nos quiera contar,
porque entramos para ayudar, no entramos para castigar, ni para poner, ni para señalar, y por supuesto para crear un estigma, mucho menos en poblaciones más pequeñas. Claro que buscáis el bienestar de los siempre, chicos y chicas, siempre, ¿no? Y de sus familias, porque incluso esa persona que no lo está haciendo bien, también necesita ayuda, y también necesita quizás que entre servicios sociales y que le enseñe a hacer porque a veces lo está haciendo mal sin saber que lo está haciendo para mal. Una parentalidad positiva. Esa es la idea siempre en educación, esa mirada. Estamos de vuelta en este Hoy por Hoy que estamos dedicando a hablar sobre el maltrato infantil, el maltrato a niños y niñas y adolescentes, y lo hacemos, bueno, pues a través, insisto, de esa iniciativa del Ayuntamiento de Estepa que está desarrollando con la implicación de distintos sectores, como están ustedes comprobando, en torno a esta realidad que a veces se oculta y que, bueno, es bueno conocerlo por parte de todos, sobre todo para saber cómo actuar en caso de que tengamos sospechas. Vamos a seguir con nuestras reflexiones y, bueno, ya un asunto que quizá los oyentes se puedan plantear. Quiero decir, ¿puede un adulto ser un maltratador de un menor sin saber que lo está maltratando? Remedios, como madre. Pues mira, Javier, a la luz de cómo en la población en general identificamos el maltrato, como hemos dicho anteriormente, con el aspecto físico, pues cabría decir que no, pero después de escuchar a las personas presentes en esta mesa que estaban dando unos testimonios, para mí como madre, muy aclaradores, como ha hablado, por ejemplo, José Miguel, del abandono emocional, de no atender las necesidades básicas de los menores, eso me hace cambiar mi primera respuesta y diría que sí, que efectivamente cualquier adulto, incluso yo misma sin saberlo, podemos ser en algún momento, o bien prolongado en el tiempo, o bien de forma puntual, maltratadores sin saberlo, por omisión, como se ha apuntado aquí también, por negligencia. La verdad es que eso, en cierto modo, me crea cierta preocupación, incluso un sentimiento de culpabilidad de si no habré yo caído personalmente en esa conducta sin quererlo. Pero por otro lado, pues bueno, agradezco que eso salga aquí a la luz, porque tenemos también que desterrar esa idea de que lo físico es maltrato es lo físico, ¿no? Hay otras muchas formas y ellos como profesionales lo saben, y eso yo creo que nos va a poner a las familias en guardia para que estemos más atentos. Y quizás, como he dicho antes, no conozco ningún caso personalmente, pero a lo mejor ya sabiendo que hay otros tipos de maltratos, que no son solo el físico, lo puedo ver de otra forma, y eso me puede a mí ayudar a detectar algo que yo pueda después colaborar en que se erradique. Y me imagino que eso mismo puede ocurrir en un ámbito educativo, ¿no, Hortensia? Pues, en primer lugar, agradezco la intervención de Reme, porque justo nos da pie de cómo va este programa, porque no queremos eso, no queremos que piensen que puede ser maltratadora, no, es justo lo contrario, que hay determinadas conductas que son compatibles con un supuesto maltrato, pero no nos etiquetemos, porque justamente lo que queremos es quitar eso, las etiquetas, el estigma. Pero ¿por qué entonces cualquier persona puede realizar una conducta considerada maltrato? Sí, pero ¿por qué? Porque no tenemos una pedagogía y una formación de qué es maltrato. Lo que se va a hablar hoy aquí es información, no son opiniones, y como tal es pedagogía del maltrato. Eso por una parte. Si ahora, por poner un ejemplo, que yo creo que los ejemplos, por lo menos como vengo del ámbito educativo, los ejemplos siempre ayudan mucho. Si hablamos de asentismo, ¿el alumnado asentista está sufriendo maltrato? Nunca nos lo hemos planteado, pero ¿el alumnado asentista se le está privando del derecho a la educación? Claro. Ahí se responde. Muy bien. Hemos hablado de maltrato, de detección de maltrato, y hay un aspecto muy importante que son las consecuencias que tiene el maltrato. Evidentemente, si hablamos de maltrato físico, tiene unas consecuencias muy directas, pero hay consecuencias, me imagino, a corto plazo, a largo plazo, que van a influir en ese desarrollo integral del niño, de la niña y del adolescente. Vamos a ver si os parece un poco de esas consecuencias. Sí, Javier, como tú bien dices, cada tipo de maltrato tiene unas consecuencias diferentes, pero hay una cosa que es común al maltrato, que en la mayoría de los casos de maltrato son las figuras que se supone que deben de dar afecto
que son responsables de la socialización y de la educación, los que, digamos, realizan esas conductas que estamos hablando. ¿Eso qué supone? Pues eso introduce en los menores una distorsión de las relaciones emocionales básicas, que son los cimientos en los que se construye su personalidad y sus relaciones. Por tanto, eso sería el nexo común de todo tipo de maltrato. Ahora podemos hablar de las consecuencias de los diferentes tipos de maltrato. Consecuencias específicas de cada tipo de maltrato, pues a grandes bloques habría consecuencias físicas, psicológicas, y dentro de las psicológicas pues podríamos englobar las socioemocionales y las de funcionamiento cognitivo y rendimiento escolar. Y no sé si algún compañero quiere hacer alguna aportación. Bueno, pues en la parte de, por ejemplo, consecuencias físicas, hay una cosa que es importante, ha dicho Reme, ¿no? O Hortensia, sobre el daño físico, ¿no? El daño físico, siempre y cuando haya señales aparentes. Nos encontramos muchas veces en los centros de salud, ¿no? Que no siempre hay secuelas aparentes, ¿no? Que se vean aparentemente, y hay un daño, ¿no? Físico. Por eso tenemos que tener también mucho cuidado, porque no todo es un arañazo, efectivamente. Luego la parte emocional, es fundamental diferenciar entre consecuencias más a corto plazo, que sería pues problemas de aprendizaje, el absentismo que también lo habíais comentado, problemas de conducta, ¿no? Que empieza ya a tener problemas, incluso a mostrarse agresivo con compañeros en casa, y el bajo rendimiento académico, ¿no? Que eso también se ve. Y a largo plazo, pues claro, obviamente genera unas secuelas potentes que son, digamos, lo que ya se ve en salud mental, ¿no? Cuando ya viene con las consecuencias a largo plazo, con trastorno de espectro autista, de TDAH, de problemas de comportamiento, problemas de personalidad, ¿no? Que podemos encontrar también en los adolescentes, donde también existe la violencia física, violencia sexual como una manera, ¿no? de desenvolverse con otros compañeros, donde se da trastornos disociales, ¿no? Que es también muy potente. Y ya estaríamos hablando cuando ya las consecuencias son graves, y cuando ya en el menor, en el niño, niña o adolescente, le ha generado una secuela que ya requiere una intervención, y que ya significa que lo que es el sistema ha fallado, ¿no? Porque ya es las consecuencias últimas de una situación en la que puede ser una familia donde la educación o la crianza no ha seguido una línea más o menos adaptativa y saludable, pero también el entorno, las instituciones también juegan una parte importante. Que no olvidemos que un tipo de maltrato es la institucional, que la olvidamos un poco, pero es otro tipo de maltrato, ¿no? Que por parte de los profesionales, por parte de los organismos, puede ser desde club deportivo, colegio, a cualquier otra entorno, que también puede generar por acción o por omisión un tipo de maltrato, y afectar también a los menores. Y eso tenemos que tener en cuenta, que falla todo el sistema, no solamente falla la educación, o el entorno familiar, ¿no? Efectivamente, el entorno familiar. Y me imagino que cada uno de esas fases, vamos a llamarlo así, tiene un abordaje distinto. Claro, ¿no, José Miguel? Efectivamente. Ahí la parte educativa, como bien comentaba Hortensia, tiene unos protocolos maravillosos para intervenir ahí, ¿no? Ante las primeras sospechas que se van dando. En el ámbito sanitario, por supuesto, tenemos desde atención en urgencia hasta urgencia hospitalaria, de ambulatorio, y luego en la unidad de salud mental, ¿no? que son el primer contacto en salud mental con los menores. Y luego en los ámbitos sociales, pues también para que corresponde a los compañeros, claro, pueden hombre, por supuesto la fuerza y cuerpo, ¿no? De seguridad, que también tiene su manera de estar, ¿no? Pero que es importante que todos nos impliquemos, ¿no? Toda la sociedad tiene que estar implicada, no mirar para otro lado. Que no solo hay que mirar solo a uno o a una. Efectivamente. No poner un responsable, tú como padre, tú como madre, tú como cuidador, no etiquetar a alguien. Efectivamente. No se trata de eso. Eso es. Sí, bueno. Sí. Yo, haciendo un poco la labor más práctica, diría que en numerosas intervenciones, hablando de las consecuencias sociales, en numerosas intervenciones policiales, en casos sobre todo de violencia de género, hemos detectado que muchas víctimas han crecido en hogares donde se ha normalizado esa violencia, esos insultos, los gritos, el control extremo. Y como resultado, pues estos jóvenes después desarrollan relaciones en las que aceptan los celos, las amenazas y la manipulación como algo habitual también. En las unidades nuestras también de ciberdelincuencia hemos identificado menores que, por la necesidad de sentirse aceptados también, mantienen esas relaciones dependientes con los adultos, que los manipulan a través de plataformas digitales como pueden ser las redes sociales, Instagram, TikTok y todo esto.
También tienen dificultad para confiar en los demás y establecer relaciones sanas. Cuando nos entrevistamos algunas veces con un menor víctima de grooming o de acoso por internet, vemos que muchos de ellos no confían en los adultos porque nunca los han protegido antes. Y esto va a dificultar mucho la denuncia y va a retrasar también la actuación policial. Y luego también conductas antisociales o agresivas, riesgo también de reproducir los patrones de violencia. Aunque esto también, cuando hablemos de los mitos, decimos que todos los niños que han sufrido violencia después van a ser unos maltratadores. Cuidado, esto vamos a analizarlo también. Pero sí es verdad que muchos van a reproducir estos patrones de violencia. En la unidad de menores hemos intervenido en numerosos casos de jóvenes violentos que en algunas ocasiones se organizan y en los que provienen de entornos familiares donde la violencia es algo habitual. Y para ello la violencia es una forma de supervivencia, una manera de ganar respeto dentro del grupo. Bueno, era una manera de explicar un poco más práctica todo lo que han aportado mis compañeros. Sí, yo quería añadir también que desde servicios sociales tenemos varias formas de intervenir en el tema de la intervención con familias donde existe situaciones de maltrato. Tanto los servicios sociales comunitarios, los programas de atención a familia, como los equipos de tratamiento familiar, pues en su día a día pues tienen que trabajar con familias donde se dan ese tipo de situaciones, y es muy importante el trabajo familiar, de cambiar dinámicas familiares, de cambiar la forma de relacionarse que se está realizando desde esas instituciones, ¿no? Entonces es muy importante que no solamente desde la salud, sino también desde la educación, desde lo social, es una labor muy importante para la intervención. Y después, bueno, hablaremos también de la prevención, que quizás sea la clave de todo esto. Si me permitís, me gustaría hacer un inciso, ahora que Diego ha hecho un comentario y me ha venido a colación, lo que llamamos la transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no? Y del maltrato. Está demostrado que hay una mayor prevalencia, ¿no? O una mayor incidencia de que menores que han recibido malos tratos en su vida luego reproduzcan los patrones con sus hijos, ¿no? Porque es como su manera de haber sido educados y no conocen otra manera alternativa, ¿no? Como bien decía aquí en la mesa, lo de la pedagogía, ¿no? De una nueva pedagogía de educación, pero si no se les da esa nueva pedagogía, el único modelado que tienen es lo que han recibido. Entonces, al final seguimos perpetuando, ¿no? Y son varias generaciones que siguen reproduciendo los mismos patrones, y eso sí que es importante erradicar desde ya, ¿no? Desde incluso la educación durante el embarazo y a nivel perinatal ya se están haciendo programas precisamente para trabajar lo que es la parentalidad positiva desde el inicio, ¿no? Para evitar precisamente que se reproduzcan este tipo de patrones, ¿no? De hecho, apuntabais esas creencias erróneas o esos mitos que suele haber sobre el maltrato, y bueno, quizás sea un buen foro para desmitificarlos, ¿no? ¿Cuáles son, no sé, los más comunes, esas creencias que están preestablecidas y que, bueno, vamos a desmontarlas? A ver. Yo hay uno que me gustaría, voy a abrir un poco la caja de Pandora. Venga. Que es el mito más extendido, el más común, y además que se tiende a no darle tanta importancia, ¿no? Que es lo de que con el coscorrón, el bofetón, el cachete a tiempo, educa. Nunca educa el castigo. Es un tipo de castigo físico punitivo, y siempre deja secuelas. No se educa con el castigo, se educa con la palabra, se educa con otro tipo de ámbitos de comunicación, de afecto, de comprensión, de resolución el ejemplo. El ejemplo, la resolución no violenta de los conflictos, pero desde luego el coscorrón, el cachete, no es una manera, ni es la manera de aleccionar, de educar, ni de poner resto a nadie, ¿vale? Eso, por favor, que lo dejemos en el subconsciente colectivo de la población, porque todavía se sigue hablando que, bueno, una torta a tiempo tampoco es para tanto. A mí me han dado tortas y yo no soy un niño maltratado, yo no fui una niña maltratada. ¿Vale? Vamos a cambiar un poco ese concepto, porque ya digo, hace un daño atroz el mantener ese mito constantemente. Yo, quería decir también que otro falso mito es eso de que solo los padres pueden maltratar a un niño. La realidad es que el maltrato infantil pues abarca también, puede venir de otros familiares, puede venir incluso de cuidadores, de profesores, de monitores o incluso de compañeros.
Y aquí voy a barrer un poco otra vez para casa porque, bueno, como saben, yo me dedico al plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, doy charlas en los colegios y los institutos, y ahí también tenemos muchos problemas de acoso escolar, de bullying, de ciberbullying. Y bueno, pues también quería aportar eso, que algunas veces nos centramos cuando estamos hablando de una campaña de maltrato infantil, pues una de las cosas que hay que ver que puede provenir de múltiples factores. También José Miguel habló del maltrato institucional, que quizás no se ha hablado mucho tampoco en la mesa. La LOPIBI no habla específicamente del maltrato institucional, pero sí lo deja entrever en varios artículos, y es cuando los profesionales, los que nos dedicamos a estar en contacto con los menores, pues de alguna manera a un caso de acoso escolar el que no se ha detectado a tiempo, en un centro sanitario donde llega un menor víctima quizás de un maltrato infantil y el profesional no se ha dado cuenta, pues también podría incurrir, en este caso por desconocimiento, en maltrato infantil. Bueno, yo también quería comentar que, cuando antes hemos hablado del teléfono del menor y de las vías, ¿no?, para notificar situaciones, ¿no? Quiero decir que creo que la gente o el gran público puede tener el mito de que si yo llamo, pues no sé, pues pueden retirar a un niño o pueden decir voy a hacer más daño que beneficio, y luego, entonces yo creo que hay que cambiar esa perspectiva y pensar que todo el sistema de protección del menor, que no el servicio de protección del menor, sino el sistema, que todos somos el sistema de protección de los menores, la salud, lo social, la educación. El sistema de protección de menores está planteado para fortalecer la familia, no para romperla. Entonces, que vean como una vía de ayuda y de que estamos para ayudar, no estamos para destruir. Entonces creo que es importante que usar el teléfono es positivo. Que es positivo, es decir, que para el niño, y para la familia, por supuesto. Es decir, el niño necesita la familia para desarrollarse. Entonces, sin una familia que le aporte o que pueda cambiar, hay que dar la oportunidad de cambiar y de poder tener un espacio de desarrollo saludable. Entonces, yo cambiaría un poco esa visión de que de alguna manera, aunque en un principio parezca duro, ¿no?, tomar esa decisión de llamar y tal, pero creo que es importante que nos concienciemos y que pensemos en que los niños no son de la familia, los niños tienen sus propios derechos y son de alguna manera de todos, son de la sociedad. Y hay que cuidarlo. Más mitos que podemos romper, Hortensia. Pues gracias por la intervención que has hecho, Juanjo, porque al desmontar ese mito responde a cuando me encuentro en esa situación y la pregunta que siempre surge es, si denuncio, ¿irá mi padre o mi madre a la cárcel? Él acaba de desmontar ese mito. Y sobre todo, si lo cuento, me llevarán a un centro de menores. Eso es después el día a día con el que nos encontramos en el ámbito educativo. Entonces acaba de desmontar que no ocurre nada. Nada que no tenga que ocurrir, pero que la idea de informar es para ayudar, que es la idea que se tiene aquí. Y después, José Miguel también me ha gustado su intervención, porque hay otro mito, que es cuando se escucha, pues a mí me han pegado de pequeño o de pequeña y yo no tengo ningún trauma. ¿A qué le llamamos trauma? Y sobre todo, que te hayan pegado de pequeño o de pequeña no significa que eso era lo que tenían que hacer contigo. Tenías que tener una parentalidad positiva, un ambiente de amor, y de eso te has sentido privado o privada. Y después, otro mito que también hay es que solo ocurre en determinados grupos de población. Si pensamos que solamente pertenecen a determinados grupos de población más vulnerables, o aquello que se piense, la población con estudios superiores, universitarios, o población que pertenezca a los cuerpos de seguridad del Estado, esos menores están más desprotegidos porque es como que cuesta más trabajo pensar que ahí pudiera ocurrir. Y eso sí que es un mito que quería poner sobre la mesa. A mí me parece interesante lo que está comentando la compañera de los propios procesos sociales que de alguna manera son nuestros enemigos en la lucha contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, que son, por ejemplo, la negación, se niegan de que haya maltrato, por ejemplo, la invisibilización,
pasa de puertas para adentro, cada uno en su casa es soberano, es sagrado, y la justificación, que es de lo que estamos hablando. Una torta a tiempo, este es lo que necesita, ¿no? O este le falta una torta a tiempo, ¿no? Podrían ser un mito, ¿no? Entonces, se justifica hay una creencia colectiva y también familiar y de diferentes grupos sociales, donde estos procesos pues se alimentan, ¿no? Entonces hay que dejar de negarlo, hay que dejar de invisibilizarlo y hay que dejar de justificarlo. Y hay un mito que me encuentro en consulta con frecuencia, que es el mito de pensar que solo los padres o cuidadores con trastornos mentales o con problemas de alcoholismo o de adicciones pues son los que pueden llegar a llevar a cabo este tipo de actos. Y eso hay que desmontarlo, ¿no? Que eso no es cierto. De hecho, el porcentaje de padres con trastornos mentales que maltratan a sus hijos son el mismo que puede tener una población general sin problemas de ningún tipo a nivel emocional o psicológico. Con lo cual, dejemos de pensar, no, esos son... es que el padre o la madre era alcohólica o tal, ¿no? O tiene ya problemas de depresión. No. Vale, entonces eso, tenerlo en cuenta, que cualquier persona, creo que se ha quedado muy claro, cualquier persona puede llevar a cabo un maltrato, ya sea por acción o por omisión, que volvemos a repetir que también la omisión también es un tipo de maltrato, ¿no? Y que también otro mito, y yo, perdonad que hable de dos, es el pensar que solo el padre puede llegar a ser, dentro de una figura de familia, maltratador. Y no es cierto, las madres también pueden ser maltratadoras, ¿eh? Es decir, que es importante que entendamos que quizás el padre pueda llegar a ser más de tipo acción, ¿no? Más de tipo punitivo, pero la madre también por negligencia, o por abandono, ¿no? O simplemente por no responder a las necesidades básicas o emocionales de sus hijos, también es un tipo de maltrato. Entonces, que tengamos en cuenta ciertos perfiles, que es verdad que los mitos están ahí en el colectivo general de la población, pero hay que desterrarlo, porque si no al final con la imagen o con el mensaje, ¿no?, que se queda la población, pues a mí eso no me está pasando, pues yo no soy de ese tipo que están diciendo aquí. Entonces, que tengamos en cuenta que cualquiera, ¿verdad?, que puede llegar a ser. No sé, Remy, si quieres aportar algo. Sí, que lo que quería era simplemente decir que son interesantísimas todas las intervenciones que estoy escuchando, que a mí me están enseñando mucho, estoy aprendiendo mucho en estos momentos. Y veo, por un lado, una carencia de información a nivel general por parte de la familia, y por otra, la necesidad o la importancia de lo que es la información. Es fundamental, porque creo que la mayoría somos familias que promovemos el buen trato, y sin embargo ellos están poniendo el foco en ciertos comportamientos, ciertas actitudes que también se pueden considerar maltrato y de las que a lo mejor no habíamos caído, sí, que se han normalizado por parte de la familia. Entonces, no sé, pediría o propondría que hubiera más tipos charlas o más información de algún tipo que a las familias nos puedan llegar, que es cierto que después muchas familias o personas individuales no echan cuenta, a lo mejor no prestan interés o piensan que eso no va con ellos, pero no sé, a mí me está despertando esa necesidad de saber más, de conocer más, porque estoy escuchando cosas que yo, lo que habéis dicho, que es tan típico, pues a mí me han pegado mi madre un cate y a mí no me ha pasado nada, o un tortazo a tiempo siempre es bueno, y son cosas que las tenemos tan interiorizadas, claro, porque nos vienen de nuestros mayores, hay que matizar de los que nos han precedido, creemos que es lo normal, que es importante, y que sea lo normal no quiere decir que sea lo correcto. Hay que poner normas y límites, el cómo ponemos esas normas y esos límites, esa es la diferencia, ¿no? O sea, si tú los límites los pones a través de un cachete o de aterrorizar a tu hijo con determinadas consecuencias, eso es lo que estamos diciendo que no es. Entonces, no confundamos tampoco decir que no hay que poner límites. O sea, hay que querer amor y límite. Esas dos cosas son fundamentales en la crianza de los hijos. Claro. Y cómo, de qué manera marcas esos límites. Yo, perdón, sí. Es que escucho a Reme decir lo de que le gustaría más charlas, más información. Asun está aquí presente también. Nosotros damos charlas también, la Guardia Civil, yo a través del Plan Director para la Convivencia, a los padres. Sí, yo he asistido a de hecho, voy a decir ya, como esto se ve en Estepa, que vamos a dar próximamente, se va a dar una charla, porque aquí también se habla un poco y se hablará de la violencia digital. Y este año probablemente vamos a dar una charla sobre todo lo que es las nuevas tecnologías y los riesgos en Internet y todo eso a los padres.
la última que hicimos aquí fue precisamente sobre acoso y ciberacoso. Y bueno, vamos a decir que tuvo una afluencia... Sí, una acogida tibia. Es lo que he comentado, que después muchos no nos sentimos imbuidos en eso. Decimos, no, eso no, a mí muy no importante me interesa. los entornos digitales, ¿no? Quiero decir que donde nuestros niños... Es fundamental. Sí, pues de eso vamos a dar... Sería fundamental. Hablamos en los institutos. Bueno, de hecho, yo puedo deciros que el próximo 3 de abril hay una sesión formativa de buenos tratos en el Niño Anselmo, en el edificio Niño Anselmo, creo que es 5:30, ¿no? ¿Eso? 5:30. Así que 3 de abril, que lo tengan ya apuntado y que con tiempo lo agenden para que acudan, porque es verdad que muchas veces, bueno, se convoca o no llega, o cuando llega ya ha pasado, o tengo otras cosas que hacer, y bueno, esto es importante, como estamos comprobando hoy. Como se nos está yendo el tiempo, vamos a una última pregunta que creo que es casi uno de los elementos claves de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podemos prevenir situaciones de maltrato en niños, niñas y adolescentes? Mira, yo me gustaría comentar, porque además iba a ser una aclaración y va a relación con esa pregunta que acabas de hacer. Yo quiero hacer una diferenciación entre criar y educar. La educación, el peso fundamental lo tiene la educación, ¿no? Tiene los institutos, los colegios, los centros educativos, pero crías en tu casa. Y si desde el principio no crías bien, no enseñas lo que es yo insisto mucho en la parentalidad positiva, en la que se trabaja en la expresión de sentimientos, donde se trabaja en la comunicación, donde la resolución de conflictos entre los hermanos sea de una manera no violenta, donde se fomente la expresión libre de pensamiento y de acción, donde se pongan límites y normas pero fiables, claras, estables, ¿no? Todo eso ayudará al menor a tener un mayor o un mejor desarrollo integral. Desarrollo integral en todas las áreas. Y, obviamente, a la hora de afrontar la educación en los institutos y los colegios, pues será bien sobre hojuelas, ¿no? Porque irá bastante bien. Pero si desde el ámbito familiar ya no estamos marcando, ¿no?, esas líneas de criar la parte emocional, la parte psicológica y la parte física también, ¿no?, de sus necesidades básicas, no la hacemos, obviamente luego las repercusiones en el ámbito educativo, pues ahí se ven, ¿no? Con el asentismo, con los problemas de aprendizaje y todo eso. Entonces, insistir en eso, ¿no?, la importancia de la prevención desde el buen trato, desde la parentalidad y cubrir las necesidades básicas, ¿no?, obviamente, de los menores. Pues ¿alguna aportación que queráis hacer más sobre prevención? Sí, yo querría comentar que sí que es importante que si solamente vamos a perseguir el maltrato, vamos a fracasar. Aquí la cuestión clave es la prevención, y en el caso del maltrato es introducir lo que llamamos o promover la cultura del buen trato. Es decir, que va más allá de la prevención. Es decir, todas estas creencias que hemos estado hablando en la mesa, donde se normaliza la violencia o se justifica, desterrarla y instaurar unas nuevas creencias. Y ahí es donde entraría la cultura del buen trato. La LOPIVI, la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, pues viene a agrupar o a tratar de ser la respuesta ante eso. ¿Por qué? Porque es una ley preventiva, sobre todo, integral, porque va a todos los espacios donde están los niños, niñas y adolescentes, incluido el entorno digital, tan importante ahora mismo, donde es el patio de recreo de nuestros niños y de nuestros adolescentes, y la coordinación inter e intraadministrativa. Entonces, creo que es muy importante que ahondemos en el principio del buen trato. Bueno, y ya... Bueno, yo quería, ya, porque como habla de los PIB, está el principio del buen trato y los entornos seguros. Eso es. Y crear un espacio seguro, quizá también, porque la LOPIVI tiene ese enfoque preventivo, pues es fundamental. Los principales entornos seguros, no sé, pues tenemos el entorno familiar, habla de LOPIVI, el entorno escolar y educativo, el entorno sanitario y la atención a menores, el entorno digital, que hemos hablado ya también. Todos esos son los entornos que habla la LOPIVI que deben de crearse como espacios seguros. Perfecto. Hortensia, ¿quería decir alguna perspectiva de la educación? Sí, voy a ir desde lo más pequeño a lo más grande, pero de forma rápida. El Departamento de Orientación pues supone como un oasis donde se sienten absolutamente seguros o seguras. Y este concepto impregna al centro
convirtiéndose también en un entorno seguro. ¿Pero cómo lo hace? Abriéndose a toda aquella entidad que pueda sumar. Ayuntamiento, desde la Consejería de Bienestar, que están aquí Irene, Mari Carmen, y están para ayudar. Lucía Morilla cuando interviene. Al plan director, y llega Diego y les cuenta, y nos dicen los niños, maestra, que me conocen desde quinto, que me dice que me estoy poniendo yo, que lo grande me estoy poniendo. Así, con la mesa de prevención. Y se convierte también en entornos seguros donde llegan otras voces que aportan. Y después, si pasamos a la comunidad, vamos a cambiar nuestra mirada, pero una mirada con otra perspectiva. Si volviésemos a esa idea, a ese concepto de comunidad, donde cualquier mayor, antiguamente cualquier mayor podía educarnos, y digo educarnos, no regañarnos, nos educaba. Pues si entendiéramos que cualquier menor es nuestro, sería mucho lugar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, permitirnos querer aprender. Lo que hemos dicho aquí es información. Sin embargo, se escucharán voces que digan, yo no lo veo así. Yo no estoy de acuerdo, no pienso igual. No, esto es información, permítete aprender. Y en tercer lugar, me voy a ir al ámbito educativo, al ejemplo, tenemos que enseñar con el ejemplo. No podemos decirle a nuestro hijo o nuestra hija, cuando veas a un compañero que está mal, díselo a la seño o al profe. No, si nosotros vemos que algo está ocurriendo en otra casa, ¿por qué no queremos abrir las puertas para que entren personas a ayudar? Finalizo diciendo, me gustaría que se cambiara el debo denunciar por un quiero ayudar. Y ahí termino. Muy bien, pues es un cambio de perspectiva muy Eso es mover conciencia. Efectivamente. Pues dos cosas, recordar ese teléfono del menor, 900-851-818, teléfono gratuito que no deja huella, y recordar esa sesión formativa sobre el buen trato, 3 de abril, en el edificio Alcalde Niño Anselmo de Estepa, a las 5:30 de la tarde. Pues os voy a agradecer que os hayáis acercado a la radio. Esperemos que todo esto haya sido muy positivo. Creo que sí, sobre todo de cara a los oyentes. Asunción Llama Rangel, Diego Martín Ayala, José Miguel Lerruzo Pérez, Remedios Camero, Hortensia Durán y Juan José Maeso Corral. Gracias por estar con nosotros y haber compartido esta mesa de debate y de diálogo, ¿de acuerdo? Pues gracias a vosotros. Muchas gracias a todos.